Realidades, una guía práctica y aplicable para resolver las múltiples exigencias de la vida desde una perspectiva bíblica. Con nosotros, René Peñalba. Amigos de Realidades, sean todos bienvenidos. Para esta fecha, nuestro tema, convicción o necedad. A veces la línea es tan fina, ¿no es cierto? Y nos resulta difícil poder diferenciar, poder identificar, poder saber cuándo algo es por convicción que lo estamos haciendo o cuándo es por simple necedad, por simple obstinación. Podemos cometer errores creyendo que decidimos por convicción y luego estar recogiendo pedazos, pero por el contrario, podemos nosotros pasar una etapa difícil, pero hacerlo y persistir con convicción y al final obtener una victoria. Así es que esta disyuntiva, esta pregunta, esta situación difícil de decidir tiene que ver con esto. Y la pregunta es, ¿convicción o necedad? En la carta a los Romanos, San Pablo hizo un abordaje a este asunto y dice en el capítulo 14 y versículo 23 lo siguiente: pero si tienes dudas acerca de si debes o no comer algo en particular, entonces es pecado comerlo, pues no eres fiel a tus convicciones. Si haces algo que crees que está mal, pecas. Él está debatiendo algo que fue un tema, yo diría, muy importante para los cristianos de las primeras etapas de la historia, igual para nosotros, es en qué cosas participar, en qué clase de ambientes, qué clase de costumbres, qué clase de estilos de vida. Habían en su época gentes que no tenían ningún problema con ir a la carnicería, comprar carne para comer, una carne que había salido de los templos paganos y había sido sacrificado el animal a los ídolos. Hay quienes se sentían mal por esto, otros tenían libertad, y los debates eran de ese tipo, de esa índole. Y él dice que si tienes duda acerca de las cosas, entonces estás mal, que tú debes de orientarte por convicción. Entonces este versículo bíblico nos coloca de nuevo en una situación que es real para todos nosotros, y es cuando algo lo vamos a hacer por convicción o cuando algo va a ser por simple necedad de nuestra parte. Y bueno, me parece que debemos de trabajar con la pregunta: ¿cuándo es por convicción? ¿Cuándo es por necedad? Atención a las respuestas que vienen. Número 1, es necedad si carece de sustento racional. Escucha cómo te lo digo. Es necedad si carece de sustento racional y si es pura tosudez. Lo he dicho en distintos foros, en distintos ámbitos. La fe cristiana es una fe racional. Por supuesto que hay cosas que son inexplicables en el mundo espiritual. Nosotros no podemos explicar por qué Jesucristo resucitó de los muertos, pero sabemos que Él resucitó de los muertos. La tumba está vacía para testimonio. Nosotros sabemos que Jesucristo nació y su nacimiento es virginal, es decir, nació de una mujer que no había tenido previas relaciones sexuales con un hombre. Nosotros sabemos que Jesucristo era Dios, tenía una doble naturaleza. Era humano porque nació como un humano, pero era divino porque era Hijo de Dios. Entonces hay cosas obviamente que no tienen explicación del mundo espiritual porque rebasa los conocimientos y la capacidad de los humanos para explicarnos cosas. No es que no tengan explicación, sino que para nosotros, en nuestra finitez, en nuestra limitada situación humana, nosotros no podemos explicarlo. Pero estoy seguro que cuando estemos de cara a Dios, por supuesto, las explicaciones vendrán. Pero aparte de eso que estoy explicando, la mayoría de los temas de la fe cristiana son temas racionales, es decir, que se pueden explicar, que se pueden entender, que se pueden argumentar. Cuando tú adoptas una creencia y a ti no te importan las explicaciones, entonces tú caes en aquello que se llama
fanatismo. Entonces eres un creyente fanático, que los hay. Y el creyente fanático se conoce porque es agresivo, no es racional, no desprecia la intelectualidad y él no quiere explicaciones. Él solo dice que es así, porque es así, porque es así. Pero lo cierto es que la fe es racional. Y bueno, volviendo a nuestro tema, ¿cuándo saber o cómo saber si lo que tú estás tratando de hacer, lo que tú estás buscando, lo que estás haciendo, es algo que obedece a convicción y no a obstinación? Bueno, ¿tiene sustento racional? Es algo que se puede explicar, se puede justificar, se puede sustentar con argumentos y con explicaciones inteligentes. Si es así, bueno, difícilmente se va a decir que eso es necedad. Pero si tú dices, ¿sabes que eso es así porque yo así lo digo? Porque a mí no me importan las explicaciones, porque yo, bueno, ahí ya estás diciendo que puede ser una cosa de tosudez y de obstinación nada más. Número 2, ¿cómo saber si es convicción o es necedad? Bueno, es convicción, lo primero te expliqué, es necedad si carece de argumento o sustento racional. Ahora démosle vuelta, es convicción cuando emana de ideas, cuando emana de argumentos sólidos y argumentos no solo sólidos, pero sostenibles también. Digo porque hay argumentos que duran 2 días, pero ya cuando tú te enfrentas a gente realmente preparada para discutir el tema, ya no te va a ajustar. Tiene que ser un argumento sólido y sostenible. La Biblia, amigos, es el libro más perseguido en la historia de la humanidad. Y ahí está. Hoy día hay cualquier cantidad de versiones de la Biblia para los distintos estratos, digamos que intelectuales o capacidades intelectuales. Y, amigos, nadie ha podido destruir la Biblia porque sus ideas, sus argumentos, sus explicaciones, mejor lo digo así, su sabiduría, es una sabiduría sostenible, se sostiene en la eternidad, proviene de la mente de Dios. La Biblia no fue escrita por personas. Pero bueno, tú dirás, eso es la Biblia, es cierto. Entonces hablemos de nosotros, tú y yo. Lo que tú y yo optamos, decidimos que así lo haremos, que así pensamos, que así lo decidimos, etcétera, si es convicción, emana de un ideario, emana de argumentos sostenibles. Entonces se dice, bueno, este hombre o esta mujer es de firmes convicciones, pero esa persona se logra explicar, esa persona logra transmitir exactamente por qué actúa de una manera o de otra. Eso en segundo lugar. La pregunta sigue siendo la misma para continuar. ¿Cuándo es convicción? ¿Cuándo es pura necedad? Bueno, número 3, es pura necedad cuando solo responde a empecinamiento, cuando solo responde a obstinación. Dios habló a un rey por boca de un profeta y le dijo que la obstinación es tan mala como la idolatría, la rebelión y la hechicería. La obstinación está en los estadios más bajos en lo que al cielo se refiere. ¿Qué estoy diciendo? La persona obstinada no va a tener el respaldo del cielo. La persona obstinada no va a tener justificación por parte de Dios. La Biblia no acompaña a una persona obstinada. Una persona obstinada está en el círculo, está en el club de los idólatras, de los brujos y hechiceros y de los rebeldes. Entonces, amigo, amiga, ser obstinado y tomar decisiones y hacer elecciones por pura obstinación y no por verdadera convicción, prácticamente se puede decir que es un pecado. Tú estás pecando contra ti mismo, estás tirándole una bomba a tu proyecto de vida, estás haciendo actos terroristas en contra de tu proyecto de vida. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer los humanos? Tenemos que superarnos. Tenemos que salir de esos estadios primitivos de ser obstinados, de ser rebeldes, de ser tosudos, de ser, empecinados, y comenzar a razonar un poco mejor con la vida. Todas las cosas tienen una causa. Nosotros pensamos que hay casualidades, muy pocas en la vida.
causalidades hay un montón. Todas las cosas son producto de una causa y muy pocas producto de una casualidad. Entonces tenemos que tratar de explicarnos el porqué de las cosas, el porqué de las conductas, el porqué de los comportamientos, el porqué de los sucesos, el porqué la historia se está tornando de cierta manera, el porqué de los problemas del clima, del desorden climático, porqué el problema social, porqué el problema político. Todo tiene explicaciones. Entonces estamos diciendo que es necedad. Si solo es que así soy yo y punto. No, eso es demasiado primitivo. Estamos en el siglo XXI. Tú tienes que encontrar explicaciones. Y si no las hay, si no tienes argumento, no queda más remedio, y no te estoy ofendiendo, eres una persona obstinada nada más. Y número 4, cierro con esto. La pregunta es, ¿cuándo saber si es convicción? ¿Cuándo saber si es necedad? Bueno, se sabe que es convicción cuando está ligada a idearios y valores. Los valores son importantes también. Los valores es una escala de argumentos y de razonamientos de por qué las cosas, por qué amo la patria y qué hago para demostrar mi amor a la patria, por qué amo a mi familia y cómo demuestro que amo a mi familia, por qué amo a Dios y cómo demuestro que amo a Dios, por qué no le hago mal al prójimo y cómo demuestro que no le hago mal al prójimo. En fin, hay un ideario, hay una filosofía de vida y hay todo un escalamiento de valores. Cuando las personas renuncian a los valores, caen en ese estado primitivo que estoy censurando, porque renunciar a la razón, renunciar a los valores, prácticamente es volver a las cavernas, volver a una selva. Ya no vivimos en sociedad, esto solo es una selva, y entonces prevalecerá la ley del más feroz, la ley del más fuerte. Entonces tenemos nosotros que ligar nuestras convicciones con verdaderos idearios. Pero déjenme advertirles algo, los idearios no comulgan con las cosas que se hacen por intereses mezquinos, por dinero, por cuota política, por ganar cierta relación o alcanzar cierta meta. Un ideario se corrompe y se prostituye cuando entonces se pone al servicio de esos intereses temporales y mezquinos. Un ideario es algo más elevado. Por un ideario mueren las personas, pero no por obstinación, sino por los altos valores que sostienen. Porque un ideario no está sujeto, amigos, a negociación, no es algo de trueque, no es dame y te daré. Los idearios es lo que sostiene la vida moral, la conducta ética, los principios espirituales, familiares de las personas. Y yo digo que es una tragedia cuando los seres humanos renunciamos a esto en pro de lograr la cuota de lo que sea que estemos buscando. Entonces es convicción cuando está ligada a idearios y definitivamente a un sistema de valores. Pues leía para ustedes de la carta de San Pablo a los Romanos, capítulo 14 y verso 23. Dice, pero si tienes dudas acerca de si debes o no debes comer algo en particular, entonces es pecado. Y sigue, dice, entonces es pecado comerlo. Y sigue diciendo, pues no eres fiel a tus convicciones. Mire qué importante, ser fiel uno a sus convicciones. Si haces algo que crees que está mal, pecas. Es decir, la persona que está traficando y negociando en el camino. Entonces, sobre la pregunta derivada de este texto, ¿cuándo es convicción, cuándo es necedad? Les di 4 claves que nos pueden ayudar. 1, es necedad si carece de sustento racional, si es pura tosudez. 2, es convicción por el otro extremo, cuando emana de ideas, de argumentos sólidos, de argumentos sostenibles que tienen la capacidad de debatir. El que no tiene capacidad de debatir, difícilmente le podemos llamar argumento a eso. Eso solo es una idea primitiva y basta, nada más. Número 3, es necedad cuando solo responde a empecinamiento, a obstinación, rebeldía. Ya dijimos que el obstinado, Dios lo coloca en el Antiguo Testamento de la Biblia en el círculo de los hechiceros, de los paganos, de los rebeldes. 4, es convicción cuando está ligada esa opción de vida de la persona a idearios y a un verdadero sistema de valores
que no trafica, que no se compra, que no se vende, que no transmuta. Amigos, con esto cierro el tema, de igual manera me despido. Y les recuerdo que nuestro enfoque de hoy ha sido titulado ¿Convicción o necedad? Hemos presentado Realidades con René Peñalba. Puede escuchar y descargar este u otro programa en rene-penalba.com.